toda decisión que tomas llega a ser parte permanente en la historia de tu vida. Hola, buen día, qué bueno que nos acompañas el día de hoy, gracias por conectarte. Sabes que el otro día estaba pensando en las películas, tú sabes que a veces estamos viendo una serie en Netflix o alguna película y pensaba cómo cuando sale una escena desagradable, entonces la brincas inmediatamente, le adelantas y luego pensaba al mismo tiempo, ojalá y en la vida fuera de la misma manera. Es decir, no es fácil avanzar en la vida y brincar tiempos desagradables de nuestra vida. Es muy complicado. ¿Cómo le hacemos realmente? Y en ocasiones, estarás de acuerdo conmigo, al contar la historia de tu vida, como que saltas varios episodios. Dices, bueno, de 1985 a 1998, todo fue más o menos, pero luego como que te saltas 10 años y comienzas a contar a partir del 2000, porque te das cuenta que hubo episodios, momentos no agradables de tu vida, llenos de dolor, difíciles, complicados, cosas que no deberías haber vivido, pero de alguna manera pues las viviste. Y tú y yo debemos pensar entonces qué historia queremos contar. Eso es muy importante y de eso quiero hablarles el día de hoy. Va a ser un mensaje sencillo, poderoso y tiene que ver con la segunda pregunta de esta serie. Es una serie de 4 domingos. Vamos a ver una pregunta por domingo. Estamos en el segundo domingo y entonces la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué historia quieres contar? Ponlo ahí abajo. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué quieres que otros hablen cuando cuenten tu historia? Ahora, tu vida, dijimos la semana pasada, el día de hoy, es la suma total de las decisiones que has tomado los últimos 3 o 5 años de tu vida. Y esas decisiones siempre tienen una carga emocional muy fuerte. Muchas veces nos meten problemas esa carga emocional. Recuerda la imagen, el diagrama que vimos la semana pasada, el corazón mandándole señales al cerebro y el texto que vimos, tu corazón, mi corazón es engañoso. Ponle ahí, mi corazón es engañoso. No solamente engañoso, dice que no tiene remedio, no tiene cura y que ¿quién lo entenderá? Es una pregunta, ¿sí? Y entonces nos engañamos, somos expertos en autoconvencernos, autoengañándonos y entonces no pensamos en esos momentos en cómo se escribirá la historia de nuestra vida. No pensamos qué historia queremos contar. Es difícil, la verdad, identificar muchas veces, y lo veíamos la semana anterior, lo que está en juego, lo que está en balanza al momento de tomar una decisión. ¿Sí? ¿Qué cuelga de la balanza? ¿Qué está en juego en ese momento? Y a veces tardamos años realmente en entender lo que estaba en juego cuando vas a tomar una decisión. Porque imagínate una mala decisión relacional, de repente tú te enamoraste de ese chico, de esa chica, aunque era complicada emocionalmente, muy difícil, muy tóxica la relación, pero no hiciste caso a nadie y finalmente tomaste la decisión y el día de hoy no sabes cómo salir de esa relación. O una mala decisión financiera, económica, tú sabías desde que fuiste a la agencia de autos que no deberías comprar ese auto, pero tú lo querías, tú lo deseabas y finalmente pasaste tu crédito, pasaste tu tarjeta y el día de hoy tienes una carga financiera impresionante, ya estás por regresar el carro, ya has perdido el enganche y perdido todo lo que diste, porque en ese momento fue una mala decisión financiera. Estaba en balanza tu tranquilidad financiera o una decisión no anticipada. Hablamos de esas decisiones, ¿sí? Son aquellas decisiones que nunca pensamos que un día íbamos a tomar. Yo recuerdo, mi mamá el día de hoy ya no está con nosotros, está con el Señor, pero cuando ella luchó hace varios años con un problema de cáncer, recuerdo que yo nunca iba a estar en esa decisión. ¿Cuál decisión? Que el médico me dice, usted decide en este momento si intubamos a su mamá o no. Hay que conectarla, hay que ponerle ese tubo y usted decida sí o no. Yo nunca pensé que iba a estar tomando ese tipo de decisiones, porque a final de cuentas yo quería contar una historia diferente de la decisión que iba a tomar. Tuve la oportunidad de tomar una decisión que sabía que mi mamá
no quería que yo tomara. Cuando le pregunté, mamá, ¿tú qué quieres? Si llegamos a ese momento que te conecten, dice, hijo, yo no quiero que me conecten. Y bueno, qué bueno que yo tomé esa decisión en ese momento, porque yo no quería que mi mamá después, en el tiempo que estuvo, contara una historia donde a mí no me importó y yo finalmente decidí hacer eso. Entonces, ¿qué historia está en juego que yo quiero contar, que tú quieres contar realmente? Con algunas decisiones se va a requerir toda la vida para poder descubrir realmente lo que está en juego, lo que está en la balanza. ¿Sí? Imagina qué sería de tu vida el día de hoy si tus padres no se hubieran divorciado. Va a tomar tiempo, tomó tiempo. ¿Cómo sería tu vida si tus abuelos no se hubieran ido a vivir a otro lugar? ¿Cómo sería tu vida el día de hoy si no hubieras sido, cómo sería tu vida si no hubieras sido a ese lugar en aquella ocasión que te invitaron? Que hubieras dicho, ¿por qué acepté ir a ese lugar? No debía haber ido a ese lugar ese día. Nunca sabremos realmente el qué o quién está en juego en el momento de tomar decisiones en nuestra vida. Pero lo que sí sabemos tú y yo es que las decisiones privadas tienen repercusiones públicas. Es decir, tus decisiones privadas no se van a quedar en privado todo el tiempo. Tus decisiones personales van a impactar a otras personas. Por ejemplo, alguien que está siendo adicto en este momento a las drogas, cuando tomó esa decisión de fumar el primer cigarrillo de marihuana o el primer pase de cocaína, es decir, comienza a contar su historia y te das cuenta que realmente no se mantuvo en privado, es decir, generó muchos gastos de la familia, mucho dinero para llevarlo con médicos, para llevarlo a centros de rehabilitación, mucho dolor en otras personas cercanas a él, mucho sufrimiento también. Es decir, no queda solamente en lo personal. Y como te dije, cada semana estaremos repasando una pregunta para ayudarnos con este tema de las decisiones. La primera semana vimos la primera pregunta y fue, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? Y ahí es tener una conversación brutalmente honesta contigo para ver si estás respondiendo esta pregunta de esa manera. Y luego esto nos lleva a algo más, y es la pregunta de hoy domingo de esta semana, y es ¿qué historia quiero contar? Y toda decisión, escúchame bien, que tomes, formará parte permanente de la historia de tu vida, de lo que tú quieres contar. Tomarás una decisión, estarás frente a un cruce de caminos y tomarás una decisión en ese momento, y esa decisión va a arrojar o a producir un resultado en tu vida, y finalmente ese resultado va a generar una historia, la historia que tú quieres contar. Por ejemplo, saliste quizá con una persona durante 3 años de tu vida y te diste cuenta desde un principio que era una persona irresponsable, que no era seria o serio en sus relaciones, pero estaba muy guapo, estaba muy bonita esa chica, ¿sí? Y entonces se inició una relación de noviazgo, pero de repente a los 3 años rompiste con esa persona. Imagínate, perdiste 3 años de tu vida. Desde un principio sabías que no iba a funcionar. Esa historia quieres contar, que tuviste una relación en la cual perdiste 3 años de tu vida, o un jefe que te pidió mentirle a un cliente, contarle mentiras, y tú dices, no, yo no quiero contarle mentiras, o decidiste sí hacerlo. ¿Qué historia quieres contar? ¿Que fuiste corrupto, que contaste mentiras, que mentiste o que no lo hiciste? Perdiste tu trabajo y por esa pérdida del trabajo comenzaste a tomar alcohol y a tomar alcohol y a tomar alcohol. ¿Qué historia quieres contar después de esa decisión que tú tomaste? Las cosas no estaban bien en casa. Tú te ibas a trabajar todos los días y de repente un hombre, un compañero de trabajo en la oficina te está buscando, te está tratando bien, te está tratando con amabilidad y tú traes broncas ahí en tu casa. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a empezar a salir con esa persona o vas a tomar la decisión de arreglar las cosas en tu matrimonio? Decisión tras decisión estás escribiendo la historia de tu vida. Así funciona, así es. Y yo sé que algún día tú y yo quisiéramos poder contar
toda nuestra historia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sin brincar capítulos, sin adelantarle, sin mentir a nuestra familia. Y en esa historia tú y yo queremos ser los héroes de la historia, que tomamos buenas y correctas decisiones. Para lograr eso se va a requerir que cada decisión en tu vida, que seas intencional en cada decisión en tu vida, que nos paremos en esa decisión y nos hagamos esa pregunta: ¿qué historia quiero contar? Ante cualquier decisión que estés por tomar en este momento, párate y hazte esta segunda pregunta: ¿qué historia quiero contar? ¿O cuáles son mis opciones disponibles que quiero que de alguna manera sean parte de mi historia? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Ahora, la razón por la que hacernos esa pregunta, ¿qué historia quiero contar?, es tan difícil, es porque las emociones están a flor de piel. Tú sabes, cuando vas a tomar una decisión no hay una neutralidad emocionalmente hablando, y la emoción produce una presión en nuestra vida que nos enfoca demasiado en lo inmediato, en lo de ahorita, y no pensamos en el futuro, en el mañana, en la historia que queremos contar. Hay una historia bíblica que quiero usar como ejemplo el día de hoy. Es un muy buen ejemplo para pensar en la historia que queremos contar, no en la decisión inmediata que muchas veces tomas esa decisión. Y esta historia fue real, es la historia de José. Ponle ahí abajo: José el soñador. Y te voy a dar algo de contexto esta mañana, porque de alguna manera vamos a ver una línea del tiempo en esta historia de José. Más o menos él existió, vivió en los años 1850 antes de Jesucristo. Él perteneció a una familia grande, numerosa, de 11 personas aproximadamente. Eran muchos hermanos, pero la razón que eran muchos hermanos es porque el padre de familia, Jacob, de esta familia, de la familia de José, tuvo 4 esposas. Ahora, yo no te estoy recomendando eso esta mañana, y una de esas esposas era su favorita, y entonces el hijo que tuvo con esa esposa, uno de los 2 hijos que tuvo con esa esposa, pues era su favorito también. Y eso comenzó a generar en los demás hermanos pues celos, ¿sí? Se pusieron celosos, inseguros, y entonces planearon matar a su propio hermano. Imagínate, qué terrible. Y entonces cuando ya lo iban a hacer, el hermano mayor reaccionó y dijo: no, ¿cómo lo vamos a matar? Y en eso van pasando unos mercaderes, vendedores de otro país, Egipto, y al ir pasando por ahí dice: ya tengo una mejor idea, mejor vamos a venderlo, vamos a sacar algo de dinero. Y así lo hicieron, lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando por ese lugar, ¿sí? Ahora, cuando regresan dicen: ¿y qué le vamos a decir a papá acerca de José? Era el preferido. Y entonces le mienten a su padre y le dicen que a José lo mató un animal, y le presentan ahí algo de la túnica que el propio papá le había hecho. Dice: aquí está llena de sangre, y entonces pues ya murió, ¿sí? Ahora, una vez que eso pasa, lo venden a ese lugar, y el amo de José, quien lo compró, quien era dueño de él, ahora en adelante se llamaba Potifar. Y Potifar realmente lo compra como esclavo a José. José le sirve a este hombre en su casa, en su palacio, de una manera fiel, de una manera espectacular, extraordinaria. Y entonces José realmente tiene que tomar una decisión en ese momento que está ahí en ese lugar. Esa decisión era: o caigo en depresión por todo lo que me hizo mi familia, mis hermanos me vendieron, ya no han venido a buscarme, nada, se acabó, o qué historia quiero contar. Y vamos a ver adelante la historia que José contó. Vamos a empezar aquí en Génesis 39, a partir del verso 6 vamos a considerar varios textos. Dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Imagínate qué increíble tener a una persona como José que solamente te preocuparas por lo que ibas a comer ese día. Uno pensaría cuando lee este texto que las cosas deberían salir bien para José, que todo iba bien, que este hombre Potifar tan importante, tan influyente, le había delegado toda la confianza, toda la responsabilidad sobre su casa. José está haciendo lo correcto, entonces todo debe salir bien. Pero
no fue así. Ve el texto que sigue, pero antes de ir a ese texto, quiero decirte algo que concluye el texto anterior y dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Ahora, cuando yo leo ese texto, por eso lo quise poner aparte, digo, ¿qué tiene que ver con esto? Que José es vendido y que se encarga de toda la casa de Potifar y que Potifar no tiene de qué preocuparse y de repente, ¡pum!, meten este texto y dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Bueno, porque tiene que ver mucho con la historia que sigue adelante. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón, o sea, Potifar, empezó a echarle el ojo, dice, y le propuso, acuéstate conmigo. Yo no sé cómo se dice eso, cómo le diría esta mujer si fue así tan tajante, acuéstate conmigo o acuéstate conmigo. No sé, tú pones la intensidad, la manera que le dijo, pero imagina lo siguiente, José está lejos de su tierra, él está en otro lugar totalmente diferente, es esclavo, su familia lo rechazó, no tiene a quien rendirle cuentas realmente a nadie, pero de alguna manera ese no fue el discurso de José. José no dijo, yo estoy afuera, mi familia me abandonó, no tengo a quien rendirle cuentas, para nada. Sí, realmente se agachó y le respondió de una manera totalmente diferente, de una manera pues bien, ¿no? Yo creo que realmente en esa conversación de esta mujer, donde le dice, acuéstate conmigo, yo creo que realmente no fue que esta mujer haya dicho como discurso esa propuesta, sino que a lo mejor traía un vestido escotado y a lo mejor se agachó, ¿verdad? Y le dice, hola Josecito, ¿cómo estás? Pero escúchame bien, José tenía un patrón muy definido. Él sabía que él quería contar una historia totalmente diferente. Él quería compartir una historia diferente. Y dice el texto que sigue, pero José no quiso saber nada. ¡Pum! Tajante José, ¿sí? José comienza a repasar su historia de alguna manera, ¿sí? Incluso en voz alta. Es como si lo comenzara a decir lo que iba a pasar años después, ¿sí? Incluso frente a la señora Potifar, es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que sucede en el siguiente texto. Le dice, mire señora, ¿qué respuesta? Mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en esta casa, porque todo me lo ha confiado a mí, dice José. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, porque le recuerdo que usted es su esposa. O sea, lo que le está diciendo José, yo no quiero una historia así de violentar la confianza de mi patrón, de contar una historia de adulterio, para nada, dice. ¿Usted sí lo quiere, señora, contar de esa manera? Pero ve lo que dice en los textos siguientes. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Yo no quiero llegar ante mi patrón. En otras palabras, lo que le está diciendo, yo la verdad no quiero llegar ante mi patrón, ante Dios, con la cabeza agachada, así arrepentido, escondiéndome. Yo sé la historia, realmente está diciendo José, que yo quiero compartir. Y ve el texto, lo que sigue, lo que dice. Y por más que ella lo acosaba, día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Qué extraordinaria historia real, cierta. En medio de todo esto le quiso quitar la ropa a esta mujer, ¿sí? Lo citó un día, despidió y le dio su día a todos los que servían en ese palacio, en la casa. Y entonces José ella se queda con la ropa de José. José sale corriendo y entonces ella se enoja, lo acusa. Ahora, yo tengo una creencia basada en lo mismo que está pasando aquí, por todo lo que acabamos de leer y por lo que sucedió además con José, porque después de eso es echado a la cárcel, lo acusa injustamente esta mujer. Si Potifar hubiera creído que José se había metido con su esposa, lo hubiera matado.
En esa cultura era matar a esa persona, pero realmente no fue así. Esta señora Potifar era tremenda, ponle ahí tremenda, sí, era tremenda esa señora. Yo no creo que haya sido su primera vez, por eso cuando Potifar se da cuenta dice, nah, pues o sea, esta no ha sido la primera vez, sí. Así que entonces manda a José a una cárcel y en esa cárcel dice la escritura que el Señor estaba con José, el Señor seguía respaldando a José. Ahora José daba lo mejor de sí en ese lugar. Él seguía queriendo contar una historia diferente y entonces sube a jefe y en ese lo ponen como jefe de esa cárcel, sí, atendía todo en ese lugar. Y entonces dos compañeros de él tienen sueños, dos personas que habían participado antes en la corte de Faraón. El copero, el panadero están ahí con él y entonces les interpreta los sueños y cuando salen les dice, por favor, cuando salgan no se olviden de mí, por favor. Pasa más años en prisión, se olvidan de él, pero un día Faraón tiene un sueño. Y entonces uno de los que había salido le dice, yo conozco una persona ahí que nos interpretó los sueños de una manera extraordinaria, conozco a alguien. Y entonces lo sacan, lo traen delante de Faraón, le cuenta así, mira, son 7 años de bendición, 7 años muy complicados, muy difíciles. Y Faraón ve que era muy sabio, que era un hombre confiable, José, y entonces lo nombra como primer ministro de Egipto. Dice, aquí en este imperio, en esta nación, solamente por encima de ti, José, voy a estar yo. Imagínate, ahora él es el primer ministro del país más poderoso conocido en ese tiempo, en esa época de la humanidad, ¿sí? Entonces llega efectivamente la sequía muy fuerte, lo que José había pronosticado. Y entonces la familia de José, que estaba acá en otro lugar, suben a Egipto, van a Egipto para comprar alimento, porque ya no hay alimento ahí en su lugar. Y entonces no sabían realmente que José estaba ahí en ese lugar. Entonces en un momento determinado José se revela a sus hermanos y ellos pensaban, se va a vengar, nos va a matar realmente, pero para nada, José quería contar otra historia. Él, después de todo lo que ha pasado, no iba a poner en su historia que mató a sus hermanos, que se vengó de sus hermanos. Dice José, yo no quiero eso en mi historia, eso de que maté a mis propios hermanos. No, más bien yo quiero que en mi historia diga que yo me comporté con gracia, que yo extendí misericordia, que yo extendí perdón. Sí, así que vénganse todos, trae a mi papá también. Sí. Ahora, José rescata a toda la familia, los trae a vivir junto con él, traigan a mi papá también, pero yo puedo pensar de alguna manera el contraste en las dos historias. La historia de José se cuenta miles de años después, una historia inspiradora, extraordinaria, que nos ha inspirado a muchos de nosotros a extender gracia, misericordia, perdón, etcétera. Mientras la historia de sus hermanos es una historia que se cuenta miles de años después como mentirosos, como celosos, como envidiosos, mentirosos por toda la vida. Porque imagínate, en esas reuniones familiares que tenían la comida, cuando José estaba acá y a lo mejor Jacob, el papá de José, decía, ¿dónde estará José? Pobre José. No puedo imaginar cuando se lo estaba comiendo esa fiera. Imagínate los otros 11 que estaban ahí. O sea, diciendo, híjole, ¿cómo se sentirían? No es cierto, fue una mentira. Lo vendimos a otro lugar. ¿Cómo se sentirían realmente en ese momento? ¿Sí? Bueno, José pudo contar una historia diferente, una historia espectacular. ¿Qué historia quieres escribir tú? ¿Qué historia quiero escribir yo realmente? Que te fuiste con tu compañera de trabajo, con tu compañero de trabajo, que en un enojo le pegaste a alguien porque te pitó muy fuerte, porque se te cruzó y en eso que le pegaste lo mataste. Que tú eres lo más importante y que mandaste a volar tus votos matrimoniales porque lo que importaba era cómo te sentías tú, tus sentimientos en ese momento. Te pregunto una vez más, ¿qué historia quieres contar? Tal como José, estás escribiendo tu historia, una decisión a la vez. Cada decisión que tomamos estamos escribiendo nuestra historia. Ahora, déjame decirte algo, nunca es demasiado tarde. Quizá algunos de ustedes que están escuchando piensan, Alfonso,
ya hay mucho que yo tengo que adelantar en mi historia, brincar en mi historia, muchos cortos que están ahí. Pero ¿sabes qué? Hoy lo sabes. Hoy estás escuchando algo diferente. No eres responsable por lo que no sabes, eres responsable por lo que sabes. Sí, hoy lo sabes, puedes y estás escribiendo tu historia. ¿Qué historia quieres contar? Si en este momento tú estás dando pasos de alguna manera que tú sabes que no quieres que sean parte de tu historia, entonces haz un alto. Di, no, yo estoy tomando pasos que no quiero contar a mis nietos después, que no quiero que sean parte de mi historia. Entonces haz un alto, no continúes, es tu historia. Y hay muchas cosas y personas en juego por las decisiones que tú estás tomando y vas a tomar todos los días. Si estás en un momento en tu vida donde tengas que tomar una decisión muy importante, entonces ponte a pensar, ¿qué quiero que sea parte de mi historia? ¿Qué historia quiero contar? Y esta serie la hicimos porque te amamos y porque esta verdad es igual para mí también. Yo recuerdo hace aproximadamente 26 años, quizá 25, 26 años atrás, Carolina, mi esposa, estaba en un momento crucial en su vida. Tenía un diagnóstico médico de muerte sobre su vida. Los médicos la habían desahuciado y la habían mandado a su casa para morir y a que pudiera disfrutar unos meses a su familia. Y alguien alguna vez le propuso y le dice que había una persona, una especie de brujo, de chamán en Zacatecas, que curaba personas, que entonces fuera ahí, le pedían de favor que fuera para que este chamán la curara. Y Caro estuvo en un momento difícil. A ver, yo quiero seguir viviendo, quiero seguir con Alfonso, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar la vida, pero al mismo tiempo creo que ir con un chamán, un brujo, va a ser algo complicado, si es algo irreal. Realmente Dios es el que puede sanar nuestra vida, ¿sí? Y entonces ella estaba en una decisión que tomaría. Pensó, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que cuenten mis nietos, mis hijos? ¿Qué historia quiero contar yo el día de mañana? Y su decisión fue confiar en Dios, no en la brujería. Y algún día ella sabía que contaría su historia y esa historia sería totalmente diferente. Y déjame decirte algo, a la fecha, Dios ha sido buena con ella, Dios ha sido buena con mi matrimonio, Dios ha sido buena con su familia. Hey, no quiero contar que fui una más, decía Caro. Así lo hacen todos. Es mi vida, yo voy a hacer algo, aunque no creen eso, aunque me ponga en riesgo. Para nada. Tú puedes ser diferente, como José. Tú puedes ser diferente, como Carolina también, que pensó en esa historia que quería contar. Pero lo tienes que decidir. Imagina el día de hoy, Caro tiene, entre otras más, pero esta historia que contarle a sus hijos, se las ha contado, a sus nietos el día de hoy, que pueden confiar en un Dios sanador. Si necesitas tomar una decisión fuerte en cualquier área de tu vida, por favor, sé valiente, decide. Yo escribiré la historia de mi vida y la contaré abiertamente. Todo, no habrá pasos, cosas que no estén ahí en esa historia. Así que te pido en esta hora que oremos juntos. Te pido, Dios, por cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Te pido que podamos hacernos responsables por lo que acabamos de escuchar. No podemos hacer nada respecto al pasado. El pasado está atrás, el pasado ya pasó, pero hoy sí, hoy puede ser el primer día de una vida nueva para cada uno de nosotros y para los que están aquí escuchando. Ayúdanos, Dios, a que cada vez que tengamos que tomar una decisión crucial, importante en nuestra vida, nos podamos tomar un minuto y pensar qué historia quiero contar el día de mañana. Y nos guíe esa historia que queremos contar a las decisiones correctas. Te pido por los que tienen que tomar una decisión el día de hoy, por los que están por tomar decisiones relevantes, importantes, ya sea de admitir una cosa, ya sea de parar alguna situación en su vida, ya sea de confesar algo que tienen que confesar o de exponer algo que tienen que exponer, porque hay decisiones que tomarán el control de la historia de nuestra vida. Un abrazo fuerte, que tengas una semana excelente y nos vemos pronto.
Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Es por ello que te recomendamos que sigas cada una de nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a cada una de tus ofrendas y diezmos podemos apoyar a misiones y misioneros alrededor del mundo para que el mensaje de salvación siga tocando y cambiando más vidas. Betel Norte, donde todos somos familia.